Buenas tardes para todos. ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que me estén escuchando bien. Ahí por el mensajito me pueden decir cómo están y si me están escuchando bien y están viendo mi pantalla en este momento, pues es el momento de dar inicio con nuestra capacitación del día de hoy relacionada con herramientas de localización inteligente. De antemano agradecerles por su asistencia, por su tiempo, su disponibilidad. Y bueno, vamos a dar inicio con esta nueva charla que tenemos el día de hoy, ¿vale? Y un segundo, listo, bueno, les habla Andrés Ortiz, en este momento pues soy TPM en Serviinformación. En sus pantallas pueden ver mi LinkedIn, me pueden buscar para interactuar, discutir temas y todo lo que quieran hablar en esta época de cuarentena. Eh, pues llevo vinculado muchos años en la compañía y me especializo en plataformas de sistemas de localización inteligente o location intelligent, como se conoce en el mundo globalizado. Entonces, nuestra agenda para el día de hoy, pues, el tema de localización inteligente va a ser una sesión de 1 hora 15 minutos, donde vamos a ver principalmente y entender qué es la localización inteligente para algunos que no lo conocen, muy posiblemente otros sí estén familiarizados. Bueno, vamos a aclarar estos temas. ¿Cuál es el desafío y retos de la localización inteligente, más conocida en su abreviación como LI? Vamos a ver cómo los datos, los grandes volúmenes de datos se integran con la localización inteligente y cómo se conectan con nuestro negocio. En cuarto paso, vamos a diseñar un proyecto de LI. Vamos a hablar algunas metodologías o cuál es la metodología para diseñar este tipo de proyectos. Y finalmente vamos a ver casos prácticos. En esta oportunidad hay dos casos prácticos, uno de Google Cloud utilizando herramientas de Google y otro que es utilizando una herramienta denominada Carto, que es el líder en localización inteligente. Entonces, siendo no más, entonces vamos a empezar con nuestro primer desafío en definir qué es la localización inteligente. Y bueno, se trata de una tecnología interactiva que nos permite generar mapas y gráficos en tiempo real para que podamos filtrar y organizar los datos y ver únicamente los datos que verdaderamente nos interesan. Esto permite detectar fácilmente los patrones y todas las tendencias relacionadas con las necesidades del negocio y de alguna forma aumentar la efectividad en las decisiones estratégicas que se tengan al interior de las localizaciones, de las organizaciones, perdón. La localización inteligente pues es una disciplina como tal, nace de la convergencia de tres campos diferentes. El primero es la inteligencia empresarial, pues también conocido como Business Intelligence y todos estos temas de BI, la inteligencia artificial, que es la IA, y los sistemas de información geográfica conocidos como los SIC. Y esto ha permitido a las empresas convertir datos de ubicación en información valiosa y solucionar distintos casos como maximizar la eficiencia de las cadenas de establecimientos, elaborar predicciones de ventas o seleccionar locales que de alguna forma posean las características de ubicación adecuadas para impulsar un plan de expansión sostenible, que esto es muy importante dentro de las organizaciones. Entonces, en sus pantallas vemos lo que es una pirámide de lo que está compuesta la localización inteligente. En la parte de abajo, pues están los datos, donde accedemos a múltiples fuentes de datos como demográficos, información de nuestra competencia o hasta el mismo tráfico peatonal. La información es un factor fundamental para desarrollar una estrategia empresarial. Si no tenemos datos, no podemos partir de un proyecto de localización inteligente. Y es disponer la información detallada a la hora de enfocarse en un mercado objetivo, y esto es clave para asegurar la rentabilidad de los negocios. La parte media de la pirámide pues está todo el tema de análisis, donde combinamos el análisis estadístico avanzado con el Big Data. Y aquí es muy importante, y es un nuevo término que sale y hace parte del ADN de la localización inteligente, y es el tema del Big Data. Hay que tenerlo muy en cuenta, ya que pues las técnicas de inteligencia artificial nos permiten entender lo que antes parecía incomprensible. Los datos obtenidos mejoran nuestro conocimiento del entorno para que podamos tomar decisiones empresariales objetivas. Y finalmente en la cúspide está el tema de
visualización, que es lo que vamos a disponibilizar a nuestros usuarios finales, donde Interact permite visualizar los resultados en cualquier momento. Entonces, bien, ¿cuál es el desafío de la localización inteligente? Entonces, en línea con los antelevantes para el desarrollo de una empresa, tiene una connotación espacial, y esa connotación espacial está dada por la dirección. Seguimos trabajando con las direcciones físicas. La dirección que en este momento se encuentra, la de su casa, la de su oficina, mentalmente ya saben cuál es, calle 84-2478, por ejemplo. Pero si yo les traslado esta pregunta, decime por favor, denme la latitud y la longitud de donde están actualmente ubicados, muchos seguramente no la conocen, estoy casi seguro que un 99% no la conoce. De pronto se pensarán en un -74 o un 4, dependiendo de si estamos en la ciudad de Bogotá. Pero bueno, es muy importante entender que cerca del 80% de la información que hay en el mundo tiene un componente o una connotación espacial, que es la dirección. Y ese 80%, solo actualmente el 10% de las empresas están utilizando esa información para la toma de decisiones basadas en la localización. Entonces, a consecuencia de esto, se hace necesario, pues primero, obtención de datos y su tratamiento por procesos de calidad de datos que aseguren normalizar y geolocalizar correctamente ese componente espacial que tenemos ahí, que hace parte del 80%. Almacenamientos en entornos adaptados a análisis de información geográfica. Personas que cuenten con conocimientos básicos de qué es un sistema de información, es la localización inteligente. Análisis de negocio usando herramientas de plataforma que aportan a un data lake, que es el gran otro concepto que está aquí dentro del ADN de la localización inteligente, que es el lago de datos o data lake en inglés, y permita que los datos de las empresas puedan contrastarse con los datos del mercado. Prácticamente todos estos datos tienen una ubicación adjunta y las empresas necesitan herramientas para dar un sentido a esta nueva tendencia de datos, aprovechar ese 80% que tenemos ahí y aprovechar estos nuevos conocimientos de datos. Las empresas deben utilizar la inteligencia de la ubicación y ser capaces de rastrear, informar, analizar y generar conocimientos para, pues de alguna forma, para cualquier negocio, no solo para la supervivencia de los negocios, por ejemplo, en esta crisis. Las empresas que mejor están preparadas son las que tienen mayor número de información y pueden darle un tratamiento espacial a los datos en este momento. Estamos llamados a trabajar con los datos geográficos para cubrir necesidades que actualmente se están presentando y cómo cambiamos el mundo. Y de alguna forma seamos los disruptores en la industria. Ahora bien, los datos de la ubicación proporcionan una columna vertebral y el contexto para los individuos y esa relación con las empresas para que puedan navegar por el mundo que los rodea y podamos crear un nuevo valor para las empresas. Los datos de ubicación nos permiten a las empresas, o en general a todos, visualizar datos, comprender el contexto, analizarlos, desarrollar ideas. Y hay tres beneficios principales de los datos de ubicación que proporciona a las empresas. Ayuda a las empresas a construir mejores experiencias para el cliente, ayuda a optimizar las operaciones de una empresa y permite la toma de decisiones estratégicas al conectar conocimientos que los clientes antes no podían ver. Y la ubicación es un desafío fuerte para el Big Data o el Data Lake. Entonces, dentro del Big Data común, pues está el desarrollo de las tres Vs, que es volumen, velocidad y variedad. Y en los últimos años han surgido otras Vs que son valor y veracidad, que son muy importantes. ¿Qué valor le puedo dar a esos datos y que de alguna forma también esa información sea confiable para la toma de las decisiones? Y si sabes, el mayor desafío al que enfrenta la era actual del Big Data no radica en la adquisición de datos, sino cómo las empresas
pueden descubrir ideas del caos de los petabytes de información que tenemos. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de razonar en términos de dimensiones más complejas como el tiempo y el espacio. Bueno, voy a hacer una pausa para ver que estén todos conectados. Veo que hay muchos mensajes. Si hay algunas preguntas, pues podemos ir resolviéndolas. Ok. Wow. Me dicen que me escuchan mal la conversación. Bueno, sí, yo les voy a comportar, bueno, les voy a compartir las presentaciones. Bueno, el tema de la comunicación es un tema pues que las comunicaciones están lentas. Antes de conectarme yo revisé que tuviera un buen canal de datos. Entonces, por favor, si quieren, échenle revisen sus conexiones por el speed test. Bueno, ya me dicen que se escucha bien, perfecto, vale, listo. Continuamos entonces. Entonces, creo que acá hay una de las premisas de todo lo que he venido hablando y es, bueno, cómo los grandes volúmenes de datos se conectan con nuestro negocio. Y bien, si pensamos en una solución típica en cómo conectar nuestros clientes, o sea, nuestra demanda con nuestra oferta, pues básicamente dentro de la información que tenemos en demanda, pues tenemos la demanda potencial y la demanda identificada que son nuestros clientes y cómo éstas se conectan con la oferta nuestra propia oferta y la oferta de nuestra competencia. Entonces, un data lake lo que puede hacer es contribuir con grandes volúmenes de información y esta información esté dentro de una zona refinada y confiable. Y esa información puede ser la información de los hogares, información de los gastos e ingresos a nivel poblacional, toda la información de edades quinquenales, o sea, rangos de datos que estén ahí. Y la demanda identificada, pues, es toda nuestra información de los clientes que tenemos, cuánto consumen, qué productos se venden mejor, en qué horarios llegan mis clientes. Todo eso hace parte de un data lake. Ahora, desde la parte de oferta, pues tengo que tener información de cómo está mi competencia también, su surtido, precios de sus productos, superficie de atención que tienen, cuáles son los niveles de facturación, qué servicios ofrece o son diferenciales a los míos. Y en mi oferta, pues está toda la información de surtido, precios, superficies, facturación y los mismos servicios que yo puedo ofrecer. Entonces, identificar el mercado potencial y lo más importante, estimar el mercado potencial monetizado. Entonces, hay una frase que me gusta mucho y quiero que queden en sus mentes y es la siguiente: si sabes más de tus clientes y de tus puntos de venta, podrás competir mejor. Entonces, si mejoramos la información de clientes y de los puntos de venta, pues estaremos en condiciones de analizar y establecer un diagnóstico riguroso de cara a plantear estrategias comerciales ad hoc para grupos de tiendas o zonas en función de la demanda, cualificación de clientes, clientes potenciales y cómo se relaciona con la oferta, tipos de competidores, propuesta del valor de la competencia a la que se accede en ese momento. Y finalmente, pues pensemos en la pirámide que vimos en las primeras diapositivas. Entonces, en la parte inferior los datos, segundo el análisis y finalmente la visualización. ¿Cómo muestro esos datos fáciles y que sean fáciles de interpretar? Entonces, en la parte pues, superior de sus pantallas yo puedo tener la ubicación de mis tiendas, la ubicación de mis clientes y cómo puedo yo tomar decisiones con una simple visualización. Puede ser una vista de selección censal, o puede ser una vista cuadrícula o un mapa de calor para de alguna forma con Machine Learning tratar de generar algoritmos que me permitan la toma de decisiones. Entonces, precisamente, en pantalla ven pues una frase y esta frase pues precisamente esta predicción del comportamiento del futuro junto con el rápido procesamiento de la información, que es muy importante.
tenemos que, cuando tenemos muchos volúmenes de información, tenemos que estar en capacidad de procesar esa información en el menor tiempo posible. Entonces aquí es donde las soluciones basadas en localización inteligente son esenciales para el crecimiento del negocio. Ahora bien, hablemos un poco de cómo diseñar un proyecto de localización inteligente. Y hay una metodología de 5 pasos, y esta metodología no está en los libros, no hay una organización que se encargue de estandarizarla, no. Esto, de alguna forma, estos 5 pasos nacen de la experiencia de los que trabajamos en proyectos de localización inteligente. Entonces, aquí en el primer paso, lo primero es las áreas de negocio tienen preguntas que resolver. Esto es al interior de la organización, tanto desde cómo mejorar la propuesta de valor, qué cambios hay en el mercado y cómo utilizar las tecnologías para la toma de decisiones. Entonces, nos planteamos una serie de preguntas. Entre algunas preguntas que les traigo es, por ejemplo, ¿en qué mercados ofrezco mis productos y servicios? ¿Qué nivel de cobertura tengo a nivel geográfico? Entonces, para resolver estas preguntas es qué parte del mercado tengo sin atender, o mejor dicho, qué parte del mercado estoy atendiendo. Otra pregunta sería, ¿cuál es el área de influencia de mis puntos de venta de mis oficinas? ¿Existen diferentes áreas de influencia para mis puntos de venta? Entonces, al geolocalizar a los clientes mediante los canales de tienda o mediante el e-commerce, podremos estimar el tamaño de las áreas de influencia en las tiendas. Hay que hacer un paso de enriquecimiento de la información y en este punto es muy importante analizar cada punto de venta tenga o cuente con los atributos de localización. Por ejemplo, es diferente el área de influencia de una tienda situada dentro de un centro comercial que una tienda que está afuera o está a pie de calle. Otra pregunta es, ¿cuál es mi potencial de puntos de venta? ¿Podría estimar la facturación de un nuevo punto de venta a partir de una dirección? Y el uso de modelos predictivos permitirá estimar las ventas usando la información histórica de las tiendas y los centros que ya tenemos abiertos. Entonces aquí vuelve y entra el tema del Big Data. Pregunta, ¿cuántos puntos de venta puedo abrir en una zona? ¿Qué nivel de canibalización se debería soportar? ¿Cómo debe considerar los formatos comerciales para valorar el nivel de cobertura? Entonces, el LI, el uso de algoritmos de huecos, permite conocer hasta cuántos puntos de venta puedo entrar en una zona. Y este algoritmo de hueco, pues básicamente se hace mediante una interpretación visual cuando tengo los datos sobre mi mapa base. Otra pregunta, ¿qué tipo de acciones de marketing puedo hacer? ¿Qué formas de contacto tengo para mis clientes y potenciales clientes? Entonces, al conocer las ubicaciones de los clientes para marketing, se abre un abanico de posibilidades desde envío de comunicaciones en base a cuotas de mercado o simplemente la posibilidad de usar soportes publicitarios en zonas de alta o baja penetración, lo que se conoce como el volanteo. Y ya una última pregunta que les quiero compartir es modelos de territorialidad, es decir, cuántos comerciales debo tener, qué territorio le debo asignar a cada comercial. Entonces, si la empresa cuenta con una fuerza de ventas, es posible estimar el número de comerciales que debería asignar en un territorio mediante balanceo de cargas que a su vez contiene un número estimado de clientes potenciales y así puedo hacer más eficiente mi fuerza comercial cuando está en terreno. Ahora bien, pasemos al paso 2, que es georreferenciar y enriquecer tu información. Es un punto previo para localizar, geolocalizar, es la normalización de direcciones con el objetivo de obtener las coordenadas. Entonces acá hay sistemas que permiten hacer esta georreferenciación, sistemas, algunos gratuitos, algunos pago por uso. Servinformación tiene eh, un sistema que permite llegar a un nivel de georreferenciación tan alto como el 97%. Cuando una empresa les diga que es capaz de georreferenciar el 100%, es mentira. La verdad, las ciudades son muy dinámicas, cambian, desaparecen territorios, aparecen nuevo territorio, entonces aquí es muy importante tener en cuenta
esto para llegar a hacer este paso 2. Una vez ya tengamos la latitud y la longitud de nuestros registros, pasamos al paso 3 y dicho de una manera muy simple, podemos elegir ejes de negocio para tipificar puntos de venta de la competencia. Por ejemplo, por el surtido, por el nivel de precio, por el formato comercial, por la presencia de marcas y por los servicios que está dando este punto. Entonces, en el paso 3 tenemos que tener la mayor cantidad de información que podamos para responder las preguntas del paso 1. Y ya teniendo esto, todas estas fuentes de datos, entonces pasamos a nuestra pirámide de ley con el paso 4, que es crear métricas utilizando fuentes de Big Data para cualificar la demanda. Entonces, en este punto debemos definir el mercado potencial, pues es decir, qué importante es la demanda, ya sea en un negocio B2C o B2B, recordando que pues B2C es business to client y B2B es business to business, y esta información esté geolocalizada y que este sea un punto clave. La herramienta no es un simple visor de datos internos geolocalizados y donde su aporte de valor de un proyecto para localización inteligente es muy reducido. Entonces, información mínima que vamos a tener en una herramienta de localización inteligente o LI en un caso B2C. Entonces, ejemplo, población residente, la población flotante, la densidad de la población, los niveles de estudio de esa población, el número de hogares, crecimiento de la población, puntos de interés como parqueaderos, centros comerciales, etcétera. Información mínima que vamos a tener una herramienta de ley en un caso B2B, entonces el número de empresas, la facturación de esas empresas, número de empleados y el sector de actividad. Entonces, son algunos ejemplos que les doy de la información para trabajar en un caso, en un proyecto de ley. Ahora, hablemos un poco de métricas del Big Data. Entonces, también tenemos métricas para un caso B2C. Entonces, por ejemplo, el nivel de ingresos, estimaciones de los ingresos de los hogares, los gastos en la alimentación, bebidas y non-food. Entonces, non-food son, por ejemplo, información de droguerías, perfumería e higiene. Y distribución. ¿Cuáles son las métricas de Big Data para un caso B2B? Ejemplo, scoring del riesgo. Entonces, la calidad crediticia que tienen las empresas que están basadas en la probabilidad de no poder atender sus obligaciones comerciales en los próximos 12 meses. La densidad empresarial, el número de empresas existentes por habitante, el nivel de actividad, el número de empresas que se estiman tienen actividad empresarial. Entonces existe un porcentaje relevante de empresas que no realizan el cierre formal y aunque aparecen como empresas activas, han dejado de funcionar. Entonces, es muy importante todo este tema de información para ya finalmente pasar al paso 5, que es en función de la pregunta de negocio que se desea responder, cada módulo dentro de mi aplicación en la parte de visualización debe aportar una granularidad y una visualización que me permita, como usuario, entender cuál es la situación y generar conclusiones de negocio. Entonces, bien, pues ya les di los pasos básicos para que empiecen a trabajar sus proyectos de localización inteligente y puedan sacar provecho a esta gran herramienta. Miremos ahora un poco los casos de éxito. Entonces, el primero es Google Maps Platform, con su serie de herramientas que nos permiten trabajar con estos proyectos de ley. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de esta plataforma? Lo primero es que permite la visualización, la representación de un objeto, una situación o un conjunto de información. Entonces está la fuerza central del producto, que incluye los mapas base e imágenes, las direcciones, datos de distancia y la capacidad de encontrar personas, lugares o cosas
ya que cuenta con mucha información que ha venido recolectando desde el año 2015 que se lanzó Google Maps. Entonces, una segunda característica de la plataforma de Google Maps es la que tiene que ver con los servicios de ubicación y es una calidad central dentro de la visualización porque nos permite abrir casos de uso más ricos y más significativos que están basados en la ubicación. Entonces, con el mundo físico ya integrado como inteligencia, pues existe la oportunidad de aprovechar el movimiento en torno a estos dispositivos. Todo lo que tiene que ver como IoT está relacionado, ya sabemos que ahorita están conectados los televisores, los termostatos, los mismos automóviles están transmitiendo información en este momento, millones y millones de datos están viajando y los datos de ubicación pues son una industria que actualmente es de 200 millones de dólares. Entonces estamos facilitando que los desarrolladores y las organizaciones aprovechen el poder de la inteligencia de mapas y ubicación de Google para que puedan comprender el mundo en que los rodea. Y finalmente, Google Cloud Platform proporciona inteligencia de ubicación. Entonces, la inteligencia de la ubicación aborda la creciente necesidad de comprender mejor los cambios diarios en nuestro mundo físico a través pues, de todo el tema de imágenes ricas y de toda la ubicación semántica que tenemos. Y pues uno de los usos más emocionantes es evitar riesgos de decisiones de capital intensivo. Entonces, para explicar un poco el concepto, entonces asumamos que alguno de ustedes es un productor de petróleo y gas y necesita comisionar un nuevo pozo. Entonces es posible que tome una decisión de miles de millones de dólares, pero necesitará una comprensión total del entorno potencial del sitio, pasado, presente y futuro. Y pues también necesitará acceso a imágenes en tiempo real que se actualizan continuamente para que pueda administrar adecuadamente y diseñar el sitio de manera defendible en el caso de que, por ejemplo, hayan problemas climáticos, demasiadas lluvias, etcétera. Y para ofrecer esta capacidad, pues la plataforma de Google Maps utiliza el aprendizaje automático avanzado y en conjunto con el poder de cómputo combina los datos de ubicación históricos y en tiempo real con el fin de dar a conocer perspectivas convincentes dentro de Servinformación. Ya lo venimos haciendo y estamos ayudando a empresas del sector de petróleo a tomar mejores decisiones para el tema de explotación de suelos a través de telemetría y utilización de imágenes satelitales en el Landsat 8. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Pues primero, velocidad y escala. Entonces, con respecto a la velocidad y escala, la infraestructura está preparada para el futuro. Google funciona con una fiabilidad y una disponibilidad del 99.9%. Es seguro, es global, es de alto rendimiento y está constantemente mejorando. Entonces la red de Google tiene millones de cables de fibra óptica, es propia, no es alquilada ni tercerizada. Utilizamos redes avanzadas definidas por software y servicios de caché de borde para ofrecer mayores rendimientos. Es escalable y constante, entonces los clientes pueden pasar del prototipo a la producción a una escala planetaria sin problemas de capacidad y llevar sus negocios de local a un nivel mundial. Ya en esto pues tenemos toda la cobertura mundial, tiene una huella global y es un diferenciador muy importante, más del 99% del mundo está mapeado. Y pues hay unas cifras interesantes que pueden buscarlas, pero pues a resumidas cuentas pues hablamos de que tenemos 40 millones de millas de carretera en más de 200 países y territorios, tenemos instrucciones para generar rutas en diferentes tipos de medios de transporte, ya sea bicicleta, caminar, transporte público. Tenemos sitios de interés, entonces nos damos de que tenemos más de 3.8 millones de sitios de interés. Y hablamos de que hay actualmente por encima de 1.250.000 de personas conectadas en todo el mundo utilizando información, visualizando Street View, las imágenes de 360 y con acceso a datos cartográficos detallados y precisos.
Los datos en tiempo real, pues Google proporciona más de 25 millones de actualizaciones diarias de mapas, entonces podrán imaginar la magnitud de la información que está llegando a Google Maps y pues de ahí se ha creado a partir de 1 millón de fuentes autorizadas que incluyen datos de mapas públicos y comerciales, imágenes satelitares, aéreas a nivel de calle y con las mismas contribuciones que hacen los usuarios. Y pues logramos todo este tema de ediciones de datos a nivel local y de los mapas todos los días. Y el cuarto y último beneficio de la plataforma es que los clientes le encantan los mapas de Google. Son más de 1 millón, de 1.000 millones, perdón, de personas que en todo el mundo utilizan Google Maps, pues en promedio más de 650 millones de millas se conducen diariamente con Google Maps, más de 2 millones de sitios web y aplicaciones activas utilizan la API de Google Maps por semana. Y actualmente todos estamos interactuando con las aplicaciones. Yo interactúo con las aplicaciones para tomar servicio de transporte, para pedir mi domicilio, para desplazarme a citas con clientes y tomar la mejor ruta. Entonces interactúo con esta plataforma. Ahora bien, hablemos un poco del BigQuery. Voy a hacer una pausa para revisar el chat y que todo esté bien, ¿vale? Perfecto. Bueno, vale. Soporte sistema, regálame un enfoque de esta solución para el ámbito funcional en la educación. Entonces, hay casos de éxito donde si yo tengo ubicados mis escuelas y mis estudiantes, puedo saber por qué, de dónde están yendo los estudiantes a las escuelas. Por qué ver si yo despliego todos los estudiantes desde un mapa, cuáles están yendo a cuáles escuelas, cuáles están yendo a la escuela más lejana y empezar a determinar por qué lo están haciendo. Entonces, eso me permite también conocer el panorama, no solo de mis clientes, porque finalmente los estudiantes son mis clientes, entonces me ayuda a tomar ese tipo de decisiones, o si tengo rutas de transporte también con la ubicación de mis estudiantes, puedo trazar mejores rutas de recogida para llevar a mis estudiantes y apoyar el proceso también de matrículas en los establecimientos y de alguna forma lo que yo les hablaba de generar zonas o balanceo de zonas dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga alrededor y dar una mejor calidad de educación. Son algunos de los casos de éxito que tiene para la educación y que trabajamos en el tema de localización inteligente para estos casos de que tienen que estar relacionados con la educación. Bueno. Entonces hablemos un poco de BigQuery GIS. Es una plataforma que está dentro del ADN de Google. Es totalmente administrada, no necesita desarrollo y trabaja muy bien con las bodegas de datos. Es escalable a temas de petabytes de información. Maneja el estándar de la industria que me permite hacer consultas mediante el lenguaje SQL. Otra ventaja es que encripta automáticamente la información tanto al vuelo como en reposo y tiene muy alta disponibilidad. Y virtualmente los recursos son ilimitados y me permite trabajar el tema de escalabilidad muy bien dentro de mis aplicaciones. También es un sistema de información geoespacial. BigQuery es el primer almacén de datos que trabaja masivamente procesamiento paralelo y soporta tipos de datos geoespaciales y funciones espaciales. No todas las funciones son funciones básicas, estamos hablando de alrededor de 10 funciones geográficas, sin que no tienda a ser un SIG, no lo confundamos. Entonces, los tipos de datos de geografía representan un conjunto de datos en la Tierra. Utiliza la misma biblioteca S2 que Google Maps para el tema de renderización de la información o las capas o tejas que se conocen dentro de la aplicación. Y tiene una herramienta de visualización
dentro de la aplicación que ya vamos a ver más adelante. Ahora bien, otra herramienta muy interesante para el tema de localización inteligente es AirGene, y aquí en sus pantallas ven una arquitectura de cómo este componente que hace parte del ADN de Google se mezcla con plataformas de inteligencia artificial para descubrir información. Entonces, Google Earth Engine es el camino de la integración del moderno aprendizaje automático de Machine Learning alimentado por redes neuronales, ya que agrega pues la exportación y la ingesta al formato de intercambio de datos que se llama TF Record. Entonces es un formato binario de imagen, o sea, ya me permite procesar imágenes de manera mucho más fácil dentro de una herramienta que se llama TensorFlow, que es gratuita. Entonces aquí la idea de esta capacitación es traerles herramientas que ustedes puedan construir. No necesitan mucha inversión o muy baja inversión, o por no decir algunas de las cuotas gratuitas cubren los proyectos de Machine Learning. Eh, y aquí vemos un caso del mundo real que aprovecha las capacidades analíticas del Air Engine y el poder predictivo del TensorFlow, en donde nos gustaría entrenar un algoritmo de aprendizaje automático para extraer información de las imágenes satelitales, ¿de acuerdo? Que están gratuitas y tenemos actualmente el Landsat 8 y otro satélite que cubre Europa, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Como por ejemplo podemos conocer qué porcentaje de territorio que se quiere analizar ha sido construido o pavimentado mediante un proceso automatizado que haga uso de imágenes satelitales. Entonces aquí obtener información de imágenes satelitales. Los que estamos en este mundo sabemos que es un desafío continuo de las geociencias. Y aquí lo que hace esto es acortar el proceso que requiere mucho tiempo y trabajo. Entonces, Air Engine pues básicamente contiene los datos que se utilizarán para el entrenamiento y los modelos predictivos que están en el catálogo de datos públicos, que están también almacenados en un componente de Cloud Storage de Google. La plataforma de ahí lo que hace es proporcionar el servicio que puede usar para entrenar dichos modelos en un segundo plano, y Cloud Storage aloja el modelo entrenado y los datos del entrenamiento y permite interactuar con las plataformas. Entonces, en este link que ven en sus pantallas, ahí pueden ver la explicación de cómo y el código para empezar a trabajar una arquitectura de este nivel. Vamos a ver un caso práctico. Ahora sí vamos a utilizar BigQuery GIS. Toda la documentación está en línea, la pueden consultar. Nos habla un poco de las funciones o todo lo que podemos trabajar con esta herramienta, los ejemplos prácticos y algunos datos con los que ya podemos lanzar aplicaciones, ¿vale? Toda esta documentación, de alguna forma, yo se las voy a disponibilizar en un bucket de Google Cloud para que ustedes puedan hacer toda la información. Lo voy a dejar acá en el chat, si me permiten un segundo. Entonces, antes de iniciar, para ya empezar a teoría, entonces les voy a compartir la ruta del bucket. Y bueno, aquí que van a encontrar, entonces van a encontrar unos set de datos, la presentación, la que estamos viendo en este momento, unas consultas que ya preparé y están probadas para que las ejecuten dentro del BigQuery GIS, de dónde están los links de información de datos abiertos que sustraje para estos ejemplos, entre esos los precios de los combustibles de Bogotá. Entonces, miremos un poco. Bueno, lo chévere de todos estos datos es, inicialmente antes de pasar al ejemplo, es que podamos ver mucha información en tiempo real con los grandes volúmenes de datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, está esta aplicación que se llama FlightRadar. Entonces, son mucha información sobre un mapa y la idea es
cómo generar una estrategia de localización con todas estas fuentes de datos que se están viendo actualmente. Entonces, si vemos cómo en vivo y en directo están los vuelos a nivel mundial, pues observamos que Bogotá es casi nulo, por no decir, son muy pocos los vuelos. Estados Unidos, que actualmente hasta el día de hoy restringió los vuelos a nivel local, se ve una alta concentración, y Europa, pues básicamente está muy baja el nivel de vuelos. Entonces aquí es donde está el poder del Big Data, donde podemos utilizar algo como el BigQuery GIS para hacer este tipo de información, o lo que están viendo en sus pantallas es otro ejemplo que me gusta mucho, y es cómo llevar el Big Data hacia el análisis de imágenes satelitales, lo que hablábamos en la arquitectura. Entonces, inicialmente tenemos el mapa que puede ser en Landsat 8, que cubre la gran parte cobertura mundial, o imágenes satelitales del NAIP, que es para Estados Unidos. Entonces, a nivel mundial, entonces, por ejemplo, si yo quiero identificar un sector como este, hago un corte que va a ser la imagen de entrenamiento para mi modelo, yo lo selecciono, él empieza a correr los algoritmos y empieza a detectar a nivel mundial qué imagen de la que yo seleccioné encontró en el mundo. Miremos una que correspondía con las características que yo le señalé, básicamente. Lo mismo puede ser para a nivel de Estados Unidos, no sé, de pronto turbinas aéreas. Entonces, para identificar una turbina, hago un corte de la imagen satelital y el algoritmo, de alguna forma, con los que ya están preconstruidos y que utilizo para el entrenamiento, identifica a nivel mundial dónde están esas imágenes. Vemos acá un punto, esta. Aquí encontró una imagen. Y vean cómo el potencial del Machine Learning me permite hacer este tipo de aplicaciones. Bueno, bien. Bueno, ahora sí vamos con nuestros ejemplos. Entonces, lo primero es entrar a la consola de Google Cloud. Ustedes pueden escribir una tarjeta de crédito. Los consumos están dentro de la cuota gratuita. Lo primero es que para hacer este ejercicio yo me fui a la página de datos del gobierno, datos.gov.co. Busqué una fuente de datos que me permitiera trabajar el ejercicio. En este caso encontré los precios de los combustibles proporcionados por el Ministerio de Energía, donde está toda esta información. Y aquí está el componente de la geolocalización, que es la dirección. Entonces, cojo esto, básicamente lo paso por un sistema para trabajar las coordenadas, una latitud y una longitud, para asignarlos, que es el mismo que está acá en precios combustible. Ese set de datos ya está georreferenciado. Lo primero que debo hacer es cargarlo. Entonces, lo primero que hago es buscar el producto BigQuery dentro de la consola. Es una interfaz gráfica muy sencilla, la verdad. Lo primero es que tengo que crear el proyecto. Una vez creado el proyecto, lo que hago es crear el dataset. Una vez creado el dataset, lo que hago es crear la tabla. Entonces, para crear la tabla, pues básicamente digo en esta opción crear tabla. En esta opción le digo que voy a subir mi archivo, doy la ruta donde la voy a buscar. Entonces cojo el archivo que es Precios Combustibles Bogotá CSV, automáticamente me le da. Aquí en esta parte lo que debo definir posteriormente, una vez ya tenga cargado, es el nombre de la tabla. Marco esta casilla para decirle que automáticamente me identifique los campos y me genere la tabla, y le doy crear tabla. Bueno, entonces para rendir un poco el tiempo yo ya la precargué. Entonces la parte más sencilla es acá empezar a trabajar con el lenguaje SQL. Voy a crear una consulta muy sencilla de acuerdo a mi set de datos que acabé de cargar con esta información. Entonces, vemos la primera función que nos disponibiliza el BigQuery GIS.
entre lo que es extraer la latitud y la longitud y me lo convierta en un WKT para poderlo visualizar. Traigo las fuentes de información que están acá y que me traiga toda la información por producto gasolina. Entonces le doy correr. Esperamos unos segundos, ya me trae la información. De acuerdo a esa consulta, me generó el punto geográfico que es el que me permite poderlo visualizar más adelante sobre un visor de mapas digitales. Bueno, ahora bien, aquí puedo visualizar los datos de dos formas. Uno que es con Data Studio, que es un Business Intelligence gratuito de Google, y lo otro es con GeoBIS para el tema de mapas. Si yo le doy en Data Studio, él rápidamente lo que me hace es me lleva todos los resultados de la consulta, abre automáticamente el Data Studio, tengo que estar logueado y me permite hacer varias visualizaciones. Para este caso voy a poner un gráfico circular, rápidamente me convierte la información y veo que la mayor participación con un 32.1% lo tiene móvil de la fuente de datos que yo tengo. Ahora bien, si yo le digo que la información la quiero es por GeoBIS, él automáticamente me abre el GeoBIS, la herramienta, y me exporta la consulta. Y ya la puedo visualizar sobre un mapa base, como es el caso que está acá. Entonces le digo correr, tengo que estar logueado, me va a pedir permiso para generar el dataset y me muestra todos los puntos que tengo a nivel gráfico. Entonces veamos este punto. Entonces, una estación de Texaco, voy a ir con mi Street View para verificar que sí es cierto. Y efectivamente ahí está la estación de combustible. Puedo empezar a jugar con consultas, entonces voy a cambiar un poco la visualización. Entonces, dentro de mi set de datos, voy a cambiar esta consulta aquí mismo. Le digo ahora que me traiga la misma información, pero por una localidad o un territorio más corto, más definido. Entonces, listo, me trajo por Bogotá, por la localidad de Teusaquillo, las mismas estaciones que venden gasolina corriente. Puedo ver los resultados. Puedo, de alguna forma, cambiar algunas personalizaciones de visualización. Entonces, para este caso, le voy a decir que el color, quiero otro color. Ya no los quiero rojos, sino los quiero azules. Voy a crear un filtro. Entonces, de acuerdo a una función, entonces le voy a hacer que por intervalo, por el nivel de precio, voy a visualizar las estaciones que son más costosas. Entonces voy a agregar 4 filtros. Entonces el primer filtro va a ser estaciones que estén dentro de este valores. El segundo filtro que estén, sean menores o iguales a este otro valor. Hablando de pesos, el último filtro le voy a poner este otro valor. Y finalmente, para el último filtro, le doy un rango de cobertura. Entonces, el primero debo decir que va a ser los que estén en ese valor tengan el radio del punto de este tamaño, el segundo en este, 70 y 90. Y ya, automáticamente ustedes pueden ver que los campos se ven reflejados sobre el mapa. ¿Eso qué quiere decir? Que los círculos más grandes son las estaciones de combustible que venden más costosa el combustible. Acá hay una pequeñita, entonces miremos, esta es de precios de 7.249, que está por debajo de este rango, entonces el círculo va a ser muy pequeño. Y esta es de 7.910, entonces va a estar en este rango. Entonces va a tener, entonces así yo puedo rápidamente visualizar la información. Ahora bien, hagamos otra consulta de pronto más compleja y es haciendo unos cruces de información entre dos puntos geográficos. Voy a ver esta y voy a correr.
Ah, perdón. Vamos otra vez a... Vamos a utilizar este mismo ambiente. Voy a quitar los datos y voy al query. Ya, luego lo ejecuto. Listo. Entonces, en el mapa yo creé 3 puntos, una área que es lo que está demarcado en esta parte. Con esta función le digo la line string 1, 2 y 3 puntos. Y que me haga un cruce utilizando la función geográfica y que cruce con toda la información que tenga de base de datos. Entonces, de acuerdo a esto, encontró 4 estaciones de combustible de acuerdo a la área que yo demarqué. Vamos a también puedo hacer un cálculo de distancia, entonces voy a volver a borrar mi consulta, la ejecuto, y de acuerdo a un punto cercano que yo definí, que es este, me traiga todo lo que cruce a 500 metros con mi base de datos. Puedo agregarle, no sé, a 1000 metros y puedo volverlo a ejecutar. Entonces me trae las estaciones de combustible más cercanas, que son esta. Esta es una, la más cercana, y esta es la otra. Ah, perdón, este es mi punto cercano, mi punto de referencia es este, y esta es la otra estación de combustible que es más cercana, que es esta. Lo interesante es que puedo de pronto también comparar precios viendo el meta tag de la información, los valores que yo pueda estar con Street View y compararlo con la información. Me dice que corriente está a 9580, miremos a ver a cómo está acá. Ah, bueno, no me trae la información porque no se la definí dentro de los campos atrae. Y bueno, esa es una de los ejemplos que le traigo a ustedes para empezar a interactuar. Miremos, sigamos con nuestra presentación. Vale, este es nuestro primero. El otro ejemplo es Carto. Entonces, Carto es el líder en temas de localización inteligente. Perdón, se me perdió. Oh, acá, 11, listo. Un segundo, listo. Entonces, son los líderes de localización inteligente. Es una startup en España que nació, actualmente tiene oficinas en Estados Unidos y sirve a más de 1.200 clientes, 300.000 usuarios y tiene más de 120 miembros en el equipo. Carto es como un mutante, no es un sistema de información geográfico, pero tiene muchas características de pronto en los que estamos en los temas de sistemas de información geográfica. Un competidor principal podría ser Esri, pero no es un competidor como tal, porque Carto lo que se asegura es de la comprensión del mundo y en el análisis de datos. Entonces, en estos momentos, en esta diapositiva, lo que estamos viendo es la infraestructura de datos espacial de la próxima generación por muchas razones. Primero, separación de la computación de almacenamiento, es decir, la separación entre la computación y el almacenamiento significa que se paga muy poco por el almacenamiento, pero paga cuando se calcula los análisis de datos. Los datos siempre están ahí, pero están en reposo. Simplemente se paga cuando yo extraigo la información de esos datos. La escalabilidad, entonces la ejecución de una infraestructura en la nube como Google Cloud significa que cuando se realiza una consulta, el sistema puede poner en funcionamiento muchos servidores en paralelo para procesarlo. Entonces, es elástica la infraestructura, por lo tanto, la infraestructura de datos especiales de repente proporciona una infraestructura totalmente escalable y sin que usted o su usuario tenga que administrar nada, y eso es lo que se conoce como el poder sin servidor o serverless. Es multitenant porque pues BigQuery funciona como una gran base de datos multiempresa
Es como si todos los usuarios estuvieran en el mismo servidor y pudieran realizar consultas en múltiples bases de datos. Entonces es la separación de la lógica y usted como usuario puede decidir si está dentro o fuera de su organización, a quién desea otorgar permisos, y esto elimina la necesidad de duplicación de datos y por lo tanto evita tener datos obsoletos también, los tengo en un solo repositorio. Y finalmente, la extensibilidad y soporte geográfico, pues BigQuery ya tiene un buen soporte para funciones geoespaciales que las acabamos de ver, pero no cubre todo, es decir, que es indispensable funciones definidas por el usuario en JavaScript y se puede aumentar para usar bibliotecas como H3 o Torf y cualquier otras cantidades, dando una mayor capacidad de ampliación increíble. Entonces, pues Carto ya tiene información premium data de algunas empresas que son socios de Carto, o hay datos públicos como los que están acá. Servinformación ya está subiendo su base de datos de proyecciones espaciales de algunos censos que tenemos, información que puede estar disponible para hacer un proyecto de localización inteligente. Tiene herramientas que se permiten conectar a otras para hacer la extracción de información, inclusive con cuadernos de Jupyter, que es muy importante el tema de análisis, que básicamente el producto de análisis se llama CartoFrames, que me permite mezclar cuadernos de Jupyter y hacer algoritmos predictivos o temas de Machine Learning dentro de la misma plataforma. Entonces, listo, veamos entonces el caso práctico de la aplicación. Entonces, ustedes ingresan a carto.com, lo que hacen es solicitar una demo por 30 días para hacer uso de las herramientas. Una vez ya solicitaron y les aprobaron el ingreso, pues básicamente la plataforma es muy sencilla de usar, de visualizar, y la idea para este ejemplo es que vamos a construir un mapa con todo este tema de la contingencia. Vamos a disponibilizar toda la información que encontramos en datos abiertos correspondiente a las farmacias, las IPS. Vamos a generar un análisis geográfico de coberturas, que son lo que ven ahí, por tiempo a pie. Vamos a subir información del último censo del 2018 y algunas fuentes de población. La idea es, como les digo, construir este mapa con algunos filtros donde yo pueda, por ejemplo, saber dónde están la rebaja y sus áreas de influencia. ¿Por qué? Porque esto visualmente me da una comprensión del territorio cuando yo veo el mapa y me permite tomar múltiples decisiones con simplemente ver, por ejemplo, dónde están mis sitios y a dónde puedo llegar. Entonces aquí veo un factor en esta información, veo, por ejemplo, tengo 2 tiendas de la rebaja que se están canibalizando esta zona, y tengo el algoritmo de huecos de esta zona no tiene cobertura, esta otra zona no tiene cobertura, o esta zona, entonces hay huecos. Entonces permite tomar decisiones como esta, de decir, oye, ¿por qué no más bien cierro esta tienda y la abro en esta zona para tener cobertura de toda esta zona? Lo mismo, miren la canibalización o temas de cobertura donde no tengo, por ejemplo, cobertura en Bogotá, en toda esta zona. Entonces, bueno, cosas como esta podemos hacer mediante análisis. Entonces, al ingresar a la plataforma o el logueo, pues tenemos dos opciones. La primera, que es visualizar los mapas que yo he creado y los datos que yo pueda cargar o integrar con otras fuentes de información. Entonces, en la parte de datos, pues lo primero es cargar los datos. Entonces, le doy en Data. Le damos un nuevo dataset. Y aquí pues básicamente tengo muchas formas de conectar las fuentes de información. Entonces puede ser por repositorios de almacenamiento en la nube, bases de datos que yo pueda ya conectar, las más populares y gratuitas, MySQL, Postgres, SQL Server, y el tema de BigQuery, que ya lo vimos en los pasos anteriores. O puedo conectarme con plataformas de sistemas de información o solicitar conectores. Entonces, dentro del repositorio que yo les dejé,
les dejé una fuente de datos que es un servidor, un feature server, que disponibiliza ARGIS, donde tiene todos los puntos de interés y droguerías en Colombia. Entonces simplemente le doy la ruta, le doy Submit y él se conecta, ¿vale? Una vez que ya pues está conectado, entonces voy a buscar mi dataset, que es este. Él básicamente lo que hace es generar una tabla de datos dentro de un gran repositorio de Postgres. Por debajo Carto tiene un Postgres con un PostGIS habilitado, pero es un asteroide, tiene un Postgres con asteroides. Entonces, básicamente acá puedo trabajar sentencias SQL, lo habilito. Entonces, puedo lanzar un SQL como este, básicamente donde yo pueda solo traer los resultados correspondientes a la ciudad de Bogotá, o simplemente lo limpio y lo aplico y me trae todos los resultados. Este es el poder de que yo pueda integración. Por debajo tiene APIs de conexión donde yo también puedo por debajo traer los datos y extraerlos de manera concreta. Una vez tengo los puntos, entonces los visualizo sobre el mapa. Y acá en esta opción lo que le digo es crear el mapa y él automáticamente me crea el mapa. Entonces, cuando ya me lo creo, esta es la siguiente pantalla que me trae, pues básicamente yo ya la tengo personalizada por temas de tiempo, entonces me trae las farmacias, que es esta capa. Yo le puedo hacer una serie de personalizaciones, cambiar los colores, aumentarlo, incluir las imágenes, cómo quiero ver la visualización, qué información debo tener dentro del pop-up. Entonces, cuando yo pico, qué información voy a visualizar. Entonces, voy a acercarme un poquito más. Perdón, creo que perdí algo de conexión. Yo había dejado las pantallas abiertas precisamente para evitar esto, pero bueno. Listo. Entonces aquí volvemos. Entonces me trae todos los campos. Simplemente pues yo omito los que son más importantes. De pronto para mí no es importante la marca, entonces lo omito y él automáticamente lo transfiere a la visualización. Puedo agregar más capas, entonces simplemente cuando le doy agregar va a el dataset y yo simplemente selecciono los datos. En este caso voy a traer las IPS más cercanas, que son estas. La configuro, entonces le digo, lo que yo hice fue básicamente ponerle un icono, cambiar el color. Hay unos iconos que están predefinidos o yo puedo exportar mis propios iconos. Lo mismo, el pop-up lo personalizo con toda la información que pueda traer, o simplemente también cuando, hay dos formas, cuando yo le doy clic o simplemente cuando paso sobre el punto que pueda visualizar información, aquí lo configuro. Ahora bien, hagamos un análisis, miremos el tema de coberturas. Entonces, para el tema de coberturas, pues simplemente lo que hago es, me paro sobre la capa, hay una capa que dice análisis, yo le digo agregarme un análisis, son diferentes análisis que ya tienen predefinido, por ejemplo, lo referenciar, unir puntos o crear distancias o buffer, que fue lo que yo hice. Entonces, cuando yo le doy crear, lo selecciono y le digo adicionar el análisis. Es muy importante que lo revisen, cacharreen. Por ejemplo, crear que me extraiga información alrededor de un buffer que yo delimito, también lo puede hacer. Son muchas de las funciones que permite esta herramienta. Entonces, cuando yo ya le digo a hacer el análisis, algunos son gratuitos, algunos cobran. Entonces, son estos. Entonces, lo que yo hice fue, cogí mi capa de farmacias y creé un área de cobertura por valor. Entonces, ¿cuál fue el análisis que yo hice? Entonces, utilicé la herramienta, le hice un buffer por tiempo, utilicé a pie, lo puedo trabajar a carro, le definí una distancia en tiempo de 10 minutos, podría definirla a 5 también, o simplemente le cambio acá 300. eh, y ya básicamente me crea el análisis de todos los puntos, que es lo que estoy viendo en este momento. Ahora bien, puedo agregar algo de capas de población. Entonces, por manzana,
puedo personalizar y decirle que me traiga las leyendas o no me las traiga en esta opción. Esto lo que me permite es mostrar manzanas de acuerdo a las poblaciones, entonces le di una visualización dentro de esa población por valor, por el campo total población me las pintara. Entonces, las manzanas más oscuras son las que tienen mayor cantidad de población, que es lo que vemos acá en el mapa. Permítame, voy a visualizar acá. Entonces, eso me permite de alguna forma también, con la información de las marcas, saber dónde puedo tener una mejor cobertura. Por ejemplo, miremos esta zona. Tiene una alta cantidad de población en el barrio Julio Flores. Miremos cuál es la población. 287 ciudadanos a los que yo puedo poner un punto y no tengo cobertura, por ejemplo. Entonces, aquí sería en el tema de site selection, pensar en poner un tema de cobertura en esta zona. Ok, y también le incluí una capa de censo con las numéricas a nivel municipio, que también pues de alguna forma me permite saber cómo está el tema de población, cuántos hombres, cuántas mujeres, las edades quinquenales, entonces entre 60 a 69 años, el nivel de educación de esa población. Todo esto también hace parte de la estrategia de localización inteligente. Finalmente, lo que yo hago es publicar mi mapa para poderlo compartir con los demás usuarios. Lo puedo compartir mediante un link, mediante de carácter público con un link, carácter público con password o de forma privada. En este caso yo lo tengo con público con link, lo voy a actualizar, automáticamente publish, él me da este link, que este es el que yo comparto con mis usuarios y ellos pueden de alguna forma entrar y generar este mapa y hacer visualizaciones. Bien, ahora lo último que me falta son los widgets que ustedes ven acá en la parte derecha de sus pantallas. Entonces, crear un widget es muy sencillo. Vamos a verlo rápidamente. Entonces, volvemos al mapa, back. Entonces, en esta parte hay widgets. Entonces, yo tengo dos. Los primeros, pues, es por marca. Entonces, le digo que es una operación de conteo por la cantidad de marcas. Entonces, yo voy a hacerle uno por total. Entonces, le digo agregar widget. No sé, voy a seleccionar un parámetro que me permita contarlos. Pronto puede ser marca también, pero entonces lo que le digo es que me lo sume y le digo esta cantidad. Entonces ya aquí ya me lo va disponibilizando. Y simplemente ya lo que hago, entonces es total, no sé, le digo por carta ID, la sumatoria o el conteo mejor, para saber cuántos prefijos o cuántos eh, objetos están con la capa que yo acabé de seleccionar. Y así básicamente los hago de manera muy sencilla. Voy a eliminar este. Y ya tengo un mapa completo con el cual poder empezar a trabajar y dependiendo de la información que yo tenga, pues voy haciendo la visualización del mapa. Bueno, eh, esas son las dos herramientas pues que quería compartir con ustedes, pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, también toda la documentación sobre Carto, sobre desarrollo, está dentro de la presentación que les compartí ahí en el bucket. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales también. Voy a tomarme un momento para mirar en el chat preguntas que hayan, tratar de responderlas. Bueno, si tienen en este momento, pues abrimos el espacio para responder algunas preguntas que tengamos. Es el momento para que nos la pongan ahí en el chat y yo pueda revisarla y darles respuesta. Bueno.
Entonces, voy a subirme un poco, me disculpa. Ok, Freddy Sierra, buenas tardes. Para una empresa que ofrezca servicios públicos y cuente con sistemas de movilidad para la gestión de órdenes de trabajo, cómo puede ser útil estas herramientas de localización? Entonces, te permite saber la concentración de tus órdenes de trabajo para ver la movilidad, también lo puedes ver esas zonas calientes donde se mueven, hacer integración, pues actualmente nosotros, por ejemplo, trabajamos con datos de movilidad de usuarios que tienen dispositivos y podemos saber el comportamiento en diferentes zonas de esos usuarios y cómo se están moviendo en esas zonas, si están llegando a las zonas donde están los servicios o por el contrario no, y en temas de planeación para mejorar el tema de servicios. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok, Rosa Ligre, buenos días. Para una empresa de seguros, ¿cómo puede ser útil estas herramientas de localización? Uy, acá hay muchos ejemplos cuando tienes información, por ejemplo, de las zonas de riesgo, cuando te llega una solicitud de una póliza y esta solicitud georreferencia sobre la zona, puedes tomar la decisión de si dar la póliza o no dar la póliza, o por el contrario, si es una zona de alto riesgo, saber, por ejemplo, si tienes afectaciones por terremoto o temas de seguridad, hay información que está en redes también para sacar todo este tema de información. Aquí, por ejemplo, les muestro o les digo, la información que está en Twitter también la puedo georreferenciar. Yo la puedo sacar y ubicar y puedo hacer análisis de la información que está haciendo utilizando modelos de Machine Learning para saber si es positivo o negativo. Entonces, muchas cosas se pueden hacer ahí alrededor de Rosalía al tema de las empresas de seguros. Ya lo hemos trabajado precisamente para el tema de pólizas, para saber o no si damos una póliza o cuál es el valor de esa póliza también. Synergy Constructora Camo, buenas tardes. ¿Qué característica debe tener la dirección para que la función pueda identificar la longitud y la latitud? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, en el tema de direcciones, y es el gran problema, y es que muchas de las personas no digitan o no ingresan la dirección. Cada quien tiene su forma de ingresarla. Entonces, la idea es contar con un sistema que estandarice, revise las ingresos, o sea, que reciba la dirección como viene, en lectura abierta, y este sea capaz de procesarla y sacar una dirección estándar para el tema de las direcciones. Si no tienes la dirección, puedes trabajar con la latitud y la longitud directamente sobre el mapa y hacer un proceso que se llama geoinverso, que es convertir esa latitud y longitud en una dirección. Google Maps tiene esos dos servicios para trabajar. Entonces, puedes revisar el API de Google Maps, el que se llama Geolocation, y hay documentación en línea para hacer pruebas del sistema y te funciona tanto georeference, como se conoce en inglés, o geofencing. Freddy Sierra, en la empresa manejan una aplicación como lo que es GIS, que es un sistema de geolocalización. ¿Qué tan bueno puede llegar a ser Carto y sus funcionalidades? Carto no reemplaza mucho de las funciones de un SIG tradicional de escritorio, Freddy. Eh, por eso, cuando les hablaba, es un mutante. Se puede apoyar mucho de los sistemas de información geográfica porque el SIG tradicional tú puedes procesar la información, eh, refinarla y ya sacar un registro o llevarla a Carto ya, porque ¿qué pasa? Cuando tú le das un sistema de localización inteligente, le mandas información basura, pues el que va a hacer va a procesar información basura. Entonces aquí es muy importante también la calidad de datos que le puedas dar a una plataforma como Carto para que puedas tener mejores decisiones, pero no reemplaza el SIG y eso pues quiero que seamos claros en eso. Se pueden apoyar las dos herramientas y puedes trabajar en conjunto las dos, ya sea en nube o en temas de on-premise, dentro de tu misma infraestructura. Ok, Freddy Sierra, allá. Luisa Fernanda Corrales, hola, Carto tiene un módulo gratuito. Sí, Luisa, en la parte trial tienes un trial donde te disponibiliza todo de forma gratuita por 30 días y ya pues si quieres, si te gusta la herramienta, puedes adquirir
los valores que están o te puedes contactar con un equipo de ventas de Serviinformación que te ayuda con este tema y te ayuda a definir tu estrategia de localización inteligente. Ah, mira, Jorge Enríquez Cardoso ya respondió. Jorge, Juan Ramírez, queda mucho para hacer. Listo, Luisa, la presentación donde la podemos bajar, ¿vale? Entonces te voy a compartir la ruta. Eh, Nuevamente pueden ingresar al bucket. Entonces voy a buscarlo acá. Eh, pues, lo interesante de aquí es que también se pueden ir familiarizando con la consola y pueden ir trabajando. Aquí simplemente pues pide un tema de registro de la tarjeta de crédito, pero lo que les digo, estos ejemplos no tienen ningún costo, no representan costos dentro de la consola. Overview. Ah, este es el link y lo voy a dejar nuevamente en el chat, Luisa Fernanda, para que lo copies y ahí puedes ingresar y bajar la información. Gracias, Andrés. Buenas tardes, Nelson Giovanni Cárdenas. Buenas tardes para el sector de educación. ¿Cómo podrían? Ah, ya. Creo que ya respondí esa pregunta. Jorge Enrique Suárez, una empresa de consumo masivo que quiere analizar la presencia de los competidores por punto de venta. ¿Cómo sería posible acceder a la información de presencia por marcas o por puntos de venta? Es muy importante que tengas información de tu competencia, como explicaba dentro de la metodología, Jorge. Alguna información es pública, otra información la puedes conseguir por intermedio de un partner como Serviinformación que tiene información como esta. Empresas como Radar, que también es partner de Serviinformación, o la puedes contactar, puedes adquirir información sobre los consumos, los ingresos y los gastos eh, por puntos de venta. En eso te podemos apoyar. Puedes contactar a un asesor de ventas de Serviinformación que te pueda ayudar con tu requerimiento. Álvaro Salazar, muchas gracias, Andrés. Un saludo para Álvaro. Para una empresa dedicada, me dice Iván Felipe, para una empresa dedicada al uso de grúas, ¿cómo le podría servir estas herramientas? Pues bien, primero tienes que tener ubicadas tus grúas, ¿cierto, Felipe? Y llevarlas a un mapa. Y también tienes que analizar cómo está la cobertura de esas grúas. Entonces puedes hacer lo que vimos, una geocercas alrededor de la posición de eso para saber a cuánta distancia está esa grúa de pronto del servicio y qué capacidad tiene para atender servicios a 5, a 10, lo que se conocen como unas geocercas, teniendo en cuenta el tráfico. Y asimismo poder brindar un servicio más oportuno y mejorar tu valor o tu promesa de valor como empresa para los tiempos de desplazamiento de las grúas, también para la ubicación de grúas. Entonces que no haya un tema de canibalización entre las grúas dentro de la ciudad. También te puede servir el tema de localización inteligente. Bueno, pues creo que ya cumplimos nuestra misión. Nos fuimos un poquito largos, 3:45, 3:53. Bueno, eh, pues nada, darles a ustedes las gracias nuevamente por estar aquí. Nos pueden contactar en nuestros canales de redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en LinkedIn. Nos pueden seguir buscándonos como @serviinformación. A ustedes muchas gracias por su tiempo, su disponibilidad y bueno, que este tipo de iniciativas les ayuden un poco a sus labores desde la casa. Gracias por darme la oportunidad de transmitir estos conocimientos a ustedes y que esto sea una pequeña iniciativa para que todos colaboremos y ayudemos a transformar, a crear cosas nuevas y ayudar a la sociedad. Éxitos en sus negocios y en sus emprendimientos.